Hola hermanos, ¿cómo están? Un saludo, deseando que se encuentren bien, que puedan estar bien con sus familias. Y bueno, siguiendo con estos estudios que hemos estado tomando, eh, recordando, ¿no?, que hemos visto la vida de Abraham, la vida de Isaac, la vida de Jacob, y la última vez vimos la vida de Job. Esta vez vamos a ver la vida de Moisés. Y muchos conocemos la historia de Moisés, pero vamos a ver cómo es que Moisés fue ese gran líder, ese eh, gran hombre de Dios. Y pues aprenderemos mucho también de este estudio, hermanos. Yo deseo de todo corazón que cada uno de estos estudios pueda ayudarte para tu vida espiritual y que pues para los que no han escuchado estas historias de la Biblia puedan aprender, y para los que ya lo habían leído en alguna ocasión, pues puedan recordar lo que Dios tiene en estas porciones de la Biblia. Y bien, pues vamos a iniciar y vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Señor, tú, mi Dios, has sido bueno con nosotros, con tu creación, con la humanidad, Señor, en pensar que era necesario dejar este testimonio de estos hombres, Señor, que te siguieron y que te buscaron en sus vidas, y la forma en que tú trataste con ellos y cómo es que solo contigo es que podamos llegar a ser hombres distintos a como el mundo lo es. Señor, queremos buscarte, y la única forma de encontrarte a ti es por medio de tu palabra. Señor, que esto sea un estudio que cambie nuestra vida, que sea un empujón más para poderte seguir y mantenernos firmes, y que tú, Señor, cumplas tu propósito en nosotros. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, pues continuamos, seguimos con los estudios, y esta vez en la vida de Moisés. Sabemos que Moisés es el libertador, y este estudio tiene como título: La libertad debe conducir a la madurez. La libertad debe conducir a la madurez. Bien, vamos a dar un pequeño recordatorio de lo que fue la vida de Moisés. Pues sabemos que sin lugar a dudas, Moisés fue uno de los nombres más conocidos en la Biblia. El hombre elegido por Dios para sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo por el desierto a la tierra prometida. Como todos los hombres, tenía sus defectos, pero Dios repetidamente lo describe como un líder humilde y de corazón servil. A lo largo de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Deuteronomio, Moisés es llamado como siervo de Dios, mi siervo, el siervo del Señor. Esa es la manera en la que Dios lo nombra, lo declara, y vaya, es una palabra que Dios usa y que pues es de admirar, ¿no? Que Dios pueda llamarle así a Moisés. Sería bueno saber cómo nos está llamando a nosotros en este momento, ¿no? Que tú puedas ponerte a pensar y decir, bueno, ¿cómo me estará llamando Dios a mí? Moisés fue un hombre cuyo llamado era sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, el imperio más grande y poderoso del momento, y llevarlos hacia la tierra prometida. El reto era enorme porque, en primer lugar, debía convencer a su pueblo de salir de la esclavitud y al faraón de dejarlos en libertad. En segundo lugar, tenía que guiar a los israelitas por el desierto y motivarlos para que no se regresaran. Moisés fue un gran libertador,
un líder talentoso y un legislador sabio, pero también era esposo, papá, hermano, profesor, mentor, hombre de oración, organizador y un gran hombre de fe. Dios lo llama mi siervo Moisés. ¿Te das cuenta, hermano? Qué gran responsabilidad tiene un líder de Dios, que no solamente es el que sirve a la iglesia, sino también tiene que cumplir con sus responsabilidades. Y de repente llegamos a pensar que no podemos, que mi tiempo no me alcanza. Pero en las manos de Dios, Dios nos ayuda y nos ayuda a organizar nuestros tiempos, y servirle a Dios también nos ayudará a poder llevar nuestra vida en nuestras otras actividades. Moisés pasó sus primeros 40 años siendo un brillante estudiante en Egipto. Probablemente fue educado para ser el siguiente faraón. Hechos 7:22. Durante los siguientes 40 años fue un fugitivo y un humilde pastor en Madián. A la orden de Dios retornó a Egipto, libró a Israel de la esclavitud y durante 40 años los condujo de un lugar a otro en el desierto. Luego de 120 años de fiel servicio al Señor y a su pueblo, Moisés ascendió al monte Nebo, donde murió, y el Señor lo enterró en una tumba desconocida. Eso lo encontramos en Deuteronomio 34, del 1 al 7. Para los cristianos en la actualidad, Moisés vive en la palabra de Dios, y sus palabras inspiradas por el Señor señala a Jesucristo. Jesús dijo: si le creyeren a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Juan 5:46. Pero la vida no fue fácil para Moisés. Cuando era un bebé recién nacido, estuvo en peligro porque el faraón había ordenado que todos los bebés varones hebreos fueran ahogados en el río Nilo. También vemos más adelante en su vida que al defender a un esclavo hebreo que estaba siendo maltratado, mató al capataz egipcio y se vio obligado a huir a Madián, en donde se convirtió en pastor. 40 años después, Dios lo retornó a Egipto y lo ayudó a liberar a Israel de la esclavitud y a iniciar su viaje hacia la tierra prometida. Pero en Cades Barnea, los israelitas se rehusaron a entrar en la tierra prometida. Por ende, Dios los hizo vagar por el desierto. Muchos ya conocemos que el pueblo de Israel, al salir de Egipto y que Dios les haya mostrado ese enorme momento que vivieron cuando Dios abrió el mar, y que hayan salido victoriosos ante los egipcios. Pues bueno, después es cuando andan en el desierto, pero su incredulidad no les permitió llegar a la tierra prometida. Por lo tanto, Dios los tuvo que tener en el desierto vagando por 40 años. Bueno, pues esos fueron años muy difíciles para Moisés, y en más de una ocasión quiso renunciar. Así que te invito a que leas el Salmo 106. No lo vamos ahorita a leer, pero léelo. El Salmo 106. Encontrarás un resumen detallado de lo que el Señor y Moisés tuvieron que soportar de parte de los descendientes de Jacob. Te vas a dar cuenta perfectamente lo que pasó, todo lo que tuvo que estar pasando Moisés. Y Dios al mismo tiempo. Dios cayó en ira, se molestaba en la manera en que este pueblo reaccionaba, la manera en que siempre se quejaba. Pero Dios le dio el carácter a Moisés que necesitaba.
La gente se quejaba sobre la forma en la que Moisés los guiaba y los alimentaba, al tiempo que adoraban en secreto los ídolos que habían sacado de Egipto. Varios líderes de las tribus se oponían al liderazgo de Moisés e incluso amenazaron con apedrearlo. La gente desobedeció a Dios y luego culparon a Moisés por las dolorosas consecuencias. Esa era la manera en la que eh, estaban viviendo este recorrido. Y bueno, el que estaba liderando todo esto era Moisés. Y cuando alguien lidera cierto grupo de personas, es el que tiene que estar viendo cómo se solucionarán ciertos problemas. Y ya te imaginarás por todo lo que pasó Moisés. Vaya que podemos decir que solo por la ayuda de Dios es que Moisés pudo salir adelante. Y ahorita veremos cómo es que Moisés vivió todo esto. Bueno, la pregunta sería entonces, ¿qué fue lo que hizo a Moisés ese gran libertador de Israel? ¿Qué fue lo que hizo a Moisés ese gran libertador de Israel? Observaremos el carácter que Dios formó en la vida de Moisés. Lo primero que me llama la atención en la vida de Moisés es su fidelidad. Moisés fue un hombre fiel a Dios. Es la primera cosa que vamos a ver. En Números 12, del 6 al 8, ¿qué hizo que Moisés siguiera sirviendo al Señor aun cuando todas las cosas y todas las personas parecían estar en su contra? Bueno, la respuesta es simple. Moisés era un hombre que vivía para Dios y en Dios. El Salmo 90 es el único salmo atribuido a Moisés y en el primer versículo asevera de forma sencilla quién era Dios para él. Y dice así, hermano. Salmo 90, versículo 1. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Esto es lo que Moisés pensaba de Dios. Esto es lo que Moisés creía que Dios era para él. Y para Moisés Dios era su refugio. Entonces quiere decir que para Moisés no había nada en donde él pudiera refugiarse, en donde todas sus preocupaciones las llevara, no había otro lugar más que con Dios. Cualquier situación que estuviera viviendo la llevaba a Dios. Cualquier duda de la vida la llevaba a Dios. La fidelidad es una actitud de alguien que es constante, comprometido con respecto a los sentimientos, ideas u obligaciones que asume. Deriva de la palabra en latín fidelitas, que significa servir a un Dios. La fidelidad es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Hace referencia a la exactitud y puntualidad en la ejecución de una acción. En resumen, fidelidad es un valor moral que faculta al ser humano para cumplir con los pactos y compromisos adquiridos. La fidelidad es entonces el cumplimiento de la palabra dada. Bien, pues tú y yo, hermano, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, lo recibimos como nuestro Señor. Y si bien lo recibimos como nuestro Señor, entonces cada uno de nosotros debemos de tener muy claro que estamos viviendo una vida en la que debemos de vivir apegados a Jesús, como nuestro Maestro, como nuestro mentor, al que le seguimos las pisadas y tenemos que imitarle. Ese debe ser nuestro deseo. Y haberle entregado nuestra vida como resultado debe de llevar entonces una obediencia a Él. Y entonces tú serás un hombre fiel a Dios cuando tú estés buscando solo esto, obedecerle. ¿Qué hizo Moisés?
precisamente Moisés, podemos llamarlo que fue un hombre fiel a Dios. ¿Por qué? Porque Moisés obedeció a Dios. Bien, pues Moisés como siervo fue fiel. Moisés presenta ese mismo rol y Dios lo expresa a lo largo de las Escrituras. El apóstol Pablo nos pinta un retrato de Moisés en Hebreos 11, cuando escribió ahí en Hebreos, que dice así, hermano, dice, por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Este es el carácter, si te has dado cuenta, de varios hombres de Dios, que al caminar con Dios, al conocer a este Dios majestuoso, amoroso, misericordioso, no hay otra cosa que pueda suceder sino que entregarle su vida por completo y hacer a un lado lo que este mundo te ofrece. Aún todas aquellas cosas que muchos hombres desean, estos hombres de Dios hacen a un lado eso y ponen como prioridad a Dios. Este es el gran ejemplo y esto es hacia cada uno de nosotros. Tú y yo debemos de ir en busca de esto. Que Dios conquiste nuestro corazón y no el mundo nos conquiste. Hebreos 11, 24 al 26. El apóstol describe la primera vez en que Moisés determinó servir a su pueblo, cuando eligió identificarse con la aflicción del pueblo de Dios en lugar de con el lujo y la posición de la casa del faraón. Moisés como servidor fue fiel, dice Hebreos 3:5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Qué hizo que el profeta Moisés fuera un siervo fiel? Bueno, pues podemos ver esto cuando él, al construir e instalar el tabernáculo, Moisés procedió a hacer conforme a todo lo que le había mandado Jehová. Hizo precisamente así. Esto lo vemos en Éxodo 40:16. Los adoradores, hermano, los adoradores de Dios, demostramos fidelidad sirviéndole con obediencia. Esto, por supuesto, incluye permanecer leales a Él cuando atravesamos pruebas o desgracias. Sin embargo, el que superemos grandes pruebas no es el único factor que determina si somos fieles o no. Jesús dijo que la persona fiel en lo mínimo es fiel, también en lo mucho. La persona injusta en lo mínimo es injusta también en lo mucho. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Lucas 16:10. Así lo dijo Jesús. Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Moisés era un hombre fiel porque guardaba los mandamientos de Dios. En Primera de Reyes 2, del 3 al 4, podemos ver el mandato de Dios. Y cuando un hombre busca obedecer a Dios, como resultado será que lo primero que sucederá es que te darás cuenta que sus mandatos de Dios son buenos. Entonces, al darte cuenta que son buenos, podrás llegar a ser un hombre fiel a Dios. Estarás conociéndolo más de cerca. Primera de Reyes 2, 3 al 4 dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas.
para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Esta es la gran bendición de Dios, que el que guarda sus caminos será grandemente bendecido por Dios. El que guarda los mandatos de Dios, como resultado, es grandemente bendecido. Bueno, también vemos la fidelidad de Dios, de Moisés, en que a pesar de que Dios lo tuvo que llevar en diferentes circunstancias, diferentes situaciones y diferentes lugares, pues Moisés se mantuvo firme hacia una sola dirección. Las circunstancias no lo llevaron a dudar, sino que él sabía perfectamente que tenía un Dios soberano y que él tenía control de todo para llevar cada situación a un fin, a sus propósitos. Así que, hermano, en cualquier situación que nos encontremos en la vida, Dios tiene un fin para nosotros y eso no cambia. Sus propósitos no cambiarán nunca. Así que las circunstancias no deben de hacernos cambiar como hijos de Dios. Que de repente, cuando estamos bien, somos los mejores cristianos y le buscamos y le adoramos, pero en los momentos difíciles nuestra fe decae. No puede ser así, hermano. Confía en el Señor, que Dios tiene control de todo y podemos ser fieles en los momentos buenos y también en los difíciles. Así que después de la rebelión de Israel en Cades Barnea, Moisés y su pueblo pasaron los siguientes 38 años viajando de lugar en el desierto y finalmente llegaron a los campos de Moab, al límite de Canaán. Según Números 33, los israelitas se reubicaron por lo menos 40 veces entre Ramsés en Egipto y el monte Nebo. Pero en todos esos cambios, Moisés mantuvo la misma dirección espiritual en el Señor, sin importar en qué lugar él estaba. Él y su pueblo armaban las tiendas. Moisés hacía de Dios su refugio. La aseveración, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación, es el equivalente del Antiguo Testamento a lo que Jesús dijo en Juan 15:5. Y dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando permanecemos en Jesús, Dios se convierte en nuestro refugio. Y eso significa que podemos dar fruto para el Señor. Mantenernos con Dios trae frutos, trae buenos frutos. Cuando estamos separados de Dios, es imposible hacer los frutos que a Dios le agrada. Quizá hagas frutos, pero los frutos serán conforme a lo que el mundo le agrada. Porque entre más nos separamos de Dios, más nos apegamos al mundo. Y entre más te separas del mundo, más te acercas a Dios, amado hermano. Así que cuando permanecemos en Jesús, Dios se convierte en nuestro refugio y eso significa que podemos dar fruto para el Señor. Moisés conocía a Dios de una forma personal. Al hablar con Él, veía su gloria y constantemente le clamaba ayuda y Dios le respondía. Él conocía el nombre y el carácter de Dios y tenía el privilegio de interceder por el pueblo del Señor. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo,
Después de eso, Moisés regresaba al campamento. La segunda cosa que vemos en el carácter de Moisés es que fue un hombre con mansedumbre. Vemos la mansedumbre de Moisés tangible, clara en la historia de Moisés. Al ver a un pueblo rebelde, incrédulo, quejoso, y bueno, que él pudiera mantenerse firme, que más que tirar la toalla y decir ya no puedo yo con este pueblo, él oraba por este pueblo. Impresionante. En Números 12:3 dice así la palabra. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Dentro de la teología cristiana, la mansedumbre es parte del Espíritu, es parte del fruto del Espíritu Santo. Lo podemos encontrar en Gálatas 5:22. Este fruto, hermano, es el beneficio espiritual de la comunión con Dios. Todo creyente, toda persona que recibe a Jesús en su corazón, que empiece una vida con Dios, tendrá como resultado el beneficio de un crecimiento espiritual. Y ese crecimiento espiritual conlleva un cambio de dirección, un cambio de vida. Nuestra vida ya no es la misma. Y hablando de este punto de la mansedumbre de Moisés, podemos decir que la mansedumbre es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Si podemos recordar a Moisés en Éxodo capítulo 2, verso capítulo 2, en donde él ya era grande, sale ahí a ver a sus hermanos los hebreos y se da cuenta que un egipcio está maltratando a un hebreo. Y entonces él enseguida, me imagino que para haber hecho eso, no la pensó dos veces. Dice la Biblia, observa y mata al hebreo, mata al egipcio. Vamos a verlo rápido. Dice así Éxodo capítulo 2, versos 11 y 12. Dice así, en aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Bueno, yo creo que para que Moisés haya hecho eso, no la pensó dos veces, no meditó si era correcto lo que hacía, y entonces nos deja ver que era un hombre impulsivo, que no tenía control y que actuaba en base a lo que en ese momento sentía. Bueno, pues vemos que no hay un espíritu apacible, manso, pero que al paso del tiempo, Moisés, al tener esa relación con Dios, podemos ver a un Moisés diferente. Y vemos en Números 12:3, como ahorita lo leíamos, y aquel varón, Moisés, era muy manso. ¿Qué pasó con el Moisés de antes? Cuando venimos a Cristo, cuando empezamos a caminar con Dios, las cosas cambian. Ya no somos los mismos, amado hermano. Así que Moisés vivió aquello que dice la palabra de Dios, que el espíritu que hay en nosotros trae vida y es un cambio distinto. Dice la palabra que
todo aquel que llega a Dios, el que se acerca a Dios, dice que las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. O sea, eres una nueva persona en Cristo. En Dios somos nuevas personas. Y dice así, aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Ok? Entonces, en la Biblia, ser manso no significa ser débil. Esta palabra en muchas ocasiones se ha definido equivocadamente. El manso tiene una gran fuerza interior que le permite poner su voluntad y sus reacciones bajo el control de Dios con total confianza. No se deja llevar por sus emociones ni reacciona sin control ante una situación. Más bien, vive bajo el dominio del Espíritu Santo, permitiéndole que le muestre lo que debe hablar o hacer ante sucesos o una persona en específico. Qué impresionante, ¿no? Saber que el hombre de Dios busca a Dios, medita en su palabra y cuando queremos obedecer a Dios, lo empezamos a ejecutar en nuestra vida en diferentes situaciones, en pequeñas y en las más grandes. La mansedumbre nos lleva a aceptar que lo que Dios permite en nuestra vida es para nuestro bien. El manso no lucha contra la voluntad de Dios, sino que vive con la expectativa de que siempre aprenderá algo gracias a la experiencia que Dios trae a nuestra vida. La palabra bíblica para mansedumbre no es fácil de traducir al español. Muchas traducciones usan en su lugar gentileza, bondad o humildad. Pero estas palabras comunican cierta debilidad que no se encuentra en el original. La verdadera mansedumbre es una fuerza interna que no se puede fingir. Crece a la medida en que permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestra alma. Surge de lo más íntimo de la persona, de lo más íntimo de nuestro ser, equipándonos para que se cumpla la obra de Dios en y a través de nosotros. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el hombre que busca a Dios terminará llegando a ser un hombre con mansedumbre. Terminará siendo un hombre que se controla, que se deja dominar por la obra del Espíritu Santo en su vida. Y esto es gracia de Dios. Esto es gracia de Dios para el hombre. Veamos algunos pasajes bíblicos que hablan de alguien manso. Esto lo podemos encontrar en Filipenses 4:5. Y este es el carácter de un hombre manso. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. 2 Timoteo 2:24-26 nos dice así: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Bueno, en 2 Timoteo vemos muy claro, ¿no? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. También que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Habla de una persona que sabe hablar con tranquilidad, sí, sabiendo que vas a persuadir y convencer con lo que tú quieres hablar o compartir, pero nunca buscando rencillas ni problemas. En Gálatas 5:22-23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Santiago 1:19
Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Una de las formas en las que se manifiesta el fruto del Espíritu Santo en nosotros es al darnos una disposición más humilde o mansa. Sí, es una manera en la que podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo está obrando en nosotros y que tú has permitido que esa obra de Dios pueda ser posible. Es un trabajo en conjunto, que necesitamos querer recibir lo que Dios tiene para nosotros. No podremos ser ese tipo de personas que podemos llegar a controlar nuestras emociones, ser impulsivos ante cualquier situación, sino por la obra del Espíritu Santo. La persona llena del Espíritu Santo busca que Cristo sea exaltado. Cuando te encuentras en situaciones en las que tienes que actuar y hacer lo correcto, lo que Dios nos enseña, el creyente piensa solamente en una cosa: que mi vida exalte a Dios. O somos explosivos, o quiero poner yo mis reglas, no me quiero ver menos que los demás, que no me humillen. Entonces estoy pensando en mí. Pero cuando pienso en que el nombre de Dios sea exaltado, bajo mis normas y hago lo que Dios me dice en su palabra, lo que Dios me enseña. Y entonces en ese momento estás caminando en obediencia. ¡Qué bendición! También vemos que un hombre manso no va en busca de su propia gloria. Es enseñable y no anda con exigencias buscando a quien amedrentar. Bueno, pues en pocas palabras, Moisés fue un hombre que entendió que tenía que estar caminando en obediencia a Dios y que en cualquier situación que se encontrara tenía que bajar sus normas y decir: Señor, bueno, tú me has enseñado que debo ser paciente, tú me has enseñado que no debo de caer en ira. Y todo este tipo de situaciones las llevó en las manos de Dios, ¿no? Que Dios estuviera gobernando su vida en todo momento. Por eso es que este hombre, Moisés, podemos decir que fue lo que fue, porque se apegó a Dios, buscó a Dios, vivía para Dios. Bueno, pues el manso ha dejado atrás los arrebatos emocionales, el control de sus emociones. El control de sus emociones está bajo la guía del Espíritu Santo, y es por esta razón que todas sus palabras y sus acciones traen vida, acercando a las personas a Jesús. Un hombre manso, cuando tiene este carácter, cuando se ha dejado moldear por Dios, dice estas líneas que te acabo de leer, dice: el manso ha dejado atrás los arrebatos emocionales. Bueno, ya no es impulsivo, ya no tan fácilmente abrimos nuestra boca para decir cosas que no deben de ser en el momento. El control de nuestras emociones está bajo la guía del Espíritu Santo, y es por esta razón que todas las palabras y nuestras acciones traen vida, porque nuestro testimonio más que alejar a las personas de Dios, las acerca. Cuando no estamos obedeciendo a Dios y dejamos que nuestro carácter florezca a como nosotros queramos, lo único que estamos haciendo es que la gente diga: pues los cristianos no son nada diferente a las demás personas. Pero cuando nos apegamos a la voluntad de Dios, la gente podrá decir:
son muy diferentes. Ellos veo que se controlan. Un hombre manso dará buen testimonio. Bueno, pues Moisés fue instruido, Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra, pero ese no fue el secreto de su éxito o de su extraordinaria fortaleza como líder. Debemos estar muy agradecidos por la enseñanza secular que hemos recibido, por cada profesor maestro que nos enseñó. Pero no hay evidencia de que la sabiduría de Egipto le haya ayudado a Moisés en su ministerio espiritual con Israel. Todo aquello que Moisés aprendió en Egipto no fue la base para que él pudiera ser el hombre que fue. Al igual que Moisés, el apóstol Pablo fue un hombre altamente educado. Y al igual que Moisés, él conocía la diferencia entre la sabiduría de este mundo y la sabiduría de Dios. Esto lo podemos encontrar en 1 Corintios 1, del 18 al 31. El conocimiento de hechos y métodos es una cosa, y la comprensión y aplicación de las verdades espirituales es otra muy diferente. Dios dio a conocer sus caminos a Moisés, reveló sus obras al pueblo de Israel. El pueblo pudo ver lo que Dios estaba haciendo, pero Moisés tenía la visión espiritual para saber por qué razón hacía Dios lo que hacía. Hay una gran diferencia, ¿no? El pueblo pudo ver lo que Dios estaba haciendo, pero a diferencia de Moisés, dice que Moisés tenía la visión espiritual para saber por qué razón hacía Dios lo que hacía. Moisés no aprendió eso en Egipto, aprendió los caminos de Dios oyendo las palabras de Dios. Muchos podemos ver lo que Dios hace con las personas, pero es muy diferente a entender por qué Dios está haciendo las cosas. O quién es ese Dios que hace ciertas cosas en nuestra vida. Y cuando entendemos a ese Dios es muy diferente a solamente ver lo que Dios está haciendo con las personas. Cuando entiendo a ese Dios, cuando le conozco, puedo comprender o estar seguro de lo que ese gran Dios hará con mi vida. El pueblo pudo ver lo que Dios estaba haciendo, pero Moisés tenía la visión espiritual para saber por qué razón hacía Dios lo que hacía. Moisés no aprendió eso en Egipto. Bueno, la sabiduría de Egipto quizá haya servido para estimular la mente de Moisés, pero la sabiduría de Dios le instruyó el corazón y le abrió los ojos para ver la verdad del Señor. Dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amonestaciones de la sabiduría. No hay mejor sabiduría que te pueda mostrar en el mundo si no proviene de Dios. Lo dice muy claro Proverbios. Pero la pregunta es, ¿tú ya lo has experimentado en tu vida? ¿Tú ya te has dado cuenta que realmente el conocimiento de Dios es la sabiduría más perfecta? Bueno, pues dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Una persona sabia no es el que tiene mucho conocimiento. Una persona sabia es cuando ha reconocido a Dios en su vida. Cuando ha entendido que lo mejor que puede hacer es rendirse a Dios. Y sabes, dice la palabra, que ese es el principio de la sabiduría. Otra de las cosas que vemos en la vida de Moisés es que él tuvo gracia a los ojos de Dios. Dios amaba a Moisés.
Éxodo 33:12 dice, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Números 12 del 5 al 9 dice así, entonces Jehová diciendo en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Bueno, aquí en estas porciones que te estoy leyendo, Aarón y María estuvieron hablando de Moisés. Hubo una cuestión como de envidia, como de recelo contra Moisés yo creo que veían esa gran relación que tenía Moisés con Dios. Yo creo que ellos en su envidia, yo creo que eso le pasa a cualquier hombre, en su naturaleza caída, tiene muy claro el hombre la envidia, ¿no? Hacia los demás. Y ahí en esa parte es una riña, como de decir, ¿por qué solo Dios le habla a Moisés y por qué a nosotros no? Y querían como sentirse que ellos también podrían tener esa autoridad. Y pues hablan mal de Moisés. Entonces Dios los llama y los reprende. Entonces les dice Jehová, así como lo leíamos, dice, entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Y después les dice, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Y dice en el 8, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Y después les hace una pregunta, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Entonces puse estos versículos para darnos cuenta la manera en que Dios tenía a Moisés en su corazón, en su vida. Y bueno, Dios amaba a Moisés. Dios lo tenía en un cierto valor en su vida y qué bonito ver esto de parte de Dios. Y nuevamente, como hace rato te hice que analizáramos esto y hacernos esa pregunta. ¿Cómo nos ve Dios? Pregúntate, hermano, ¿cómo nos ve Dios? ¿Cómo te ve? ¿Cómo te ve Dios? Si Dios puede decir de ti, pues, mi hijo tal, con él yo hablo de tal forma, porque lo amo. Y déjame decirte que Dios tanto a ti como a mí y a toda la creación, según vemos la vida de Jesús, que murió en la cruz, Dios te ama de la misma forma como amó a Moisés. Ese es nuestro Dios. Sabes, no necesitas hacer grandes cosas para que Dios te acepte. Pero sí hay una cosa que tenemos que hacer, es reconocer a Dios como nuestro Salvador, a Jesús como nuestro Salvador, reconocerle a Dios que lo necesitamos.
Y acabamos de ver un versículo de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y Dios nos dice claro, lo único que tienes que hacer es reconocerme en tu vida. Deuteronomio 34:10 nos dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Y el cuarto punto y el último, hermanos, es que Moisés era un hombre de oración. Cualquier creyente, cualquier persona que se acerca a Dios, no solamente puede decir que lee la Biblia, que asiste a una iglesia, que está en un grupo de estudio. Si todo eso haces, es muy bueno para tu vida. Pero si no tienes un tiempo de oración, es posible que te estés perdiendo de mucho. Y creo que es la parte más importante. Estar en comunión con Dios por medio de la oración es donde Dios se comunica contigo. Es un tiempo en donde tú y Él están a solas, donde puedes tú hablarle a Él y Él a ti. Bueno, pues Moisés era ese hombre, un hombre de oración. Moisés no hacía nada sin oración. Creo que una de las más grandes cualidades que lo distingue y que hacía que el poder de Dios se moviera en su vida era resolver todos los problemas basados en la oración. Moisés no hacía nada sin oración y no lo hubiera podido hacer sin ello. Si los israelitas eran rebeldes, oraba y Dios le respondía. Moisés persistía en la oración, era audaz en ello y llegó a ser conocido como amigo de Dios. Ligado a lo anterior, Moisés obedecía a las órdenes de Dios. Moisés daba el mensaje que Dios le decía y usaba su vara como debía. Tenía un corazón pastoral, por el cual salvó de la destrucción a su pueblo Israel cuando Dios pensaba destruirlos, y por ese corazón retuvo la represión de Dios. 2 veces Dios ofreció a destruir a los israelitas y construir una nación más grande a partir de Moisés, pero él rechazó ambos ofrecimientos. Impresionante. Imagínate, Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Acabaré con este pueblo, voy a iniciar algo nuevo contigo. Podía haber dicho Moisés, bueno, si así tú lo quieres, está bien, que mi descendencia sea la que tú vayas a llevar y a bendecir. Pero no fue así. Moisés tenía un corazón, un gran corazón. Así que vemos que el Señor los llamó pueblo terco. Y Moisés estaba de acuerdo con él. Sin embargo, Moisés los seguía amando e intercedía por ellos y añoraba verlos obedeciendo al Señor y disfrutando sus bendiciones. Eso es lo que vemos en la Biblia. A este hombre, Moisés, intercediendo por este pueblo que parecía que no había nada bueno en ellos. Y la realidad es que sí, no había nada bueno, pero podía verlo si obedecían a Dios. El Señor los llamó pueblo terco, como ahorita veíamos, y Moisés estaba de acuerdo con él. Cada vez que el pueblo de Israel volvía a armar el campamento, Moisés levantaba un tabernáculo de reunión especial fuera del campamento en donde podía estar a solas con Dios o reunirse con las personas que necesitaban ayuda. Esto lo vemos en Éxodo 33, 7 al 11. Y analizando, él tenía un lugar especial. Recordamos que lo que era el tabernáculo estaba en medio de lo que eran las 12 tribus de Israel. Pero nos dice la Biblia que Moisés tenía un tabernáculo fuera del campamento. Entonces se piensa que ese era un lugar especial en donde él pasaba tiempo con Dios, pero también donde él podía estar con
hombres del pueblo y donde él les ayudaba a asuntos especiales y como atenderlos en cualquier situación. Y bueno, vemos que Jesús también nos da ejemplo de esto. Jesús era un hombre que buscaba momentos a solas con Dios y en meditación a Dios. Y vemos en Mateo 14:22 que dice así: despedida la multitud, subí al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. También vemos en Lucas 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Así que vemos que la oración es una parte indispensable para el creyente, para ti, para mí, y que quizá hemos perdido de vista esto. Hemos perdido de vista que tenemos que practicar este tiempo, que ciertamente si no era parte de nuestra vida, pues lo podemos ir haciendo cuando lo empiezas a practicar. Un pastor solía advertirle a la congregación que se cuidaran de la esterilidad característica de la vida ocupada. Una de las justificaciones que muchos podemos tener es que estamos sumamente ocupados y que a veces no nos alcanza el tiempo. Creo que sí nos alcanza el tiempo, porque podemos organizar nuestro tiempo para nuestras actividades y logramos hacerlo. Y cuando no cubrimos estas áreas en nuestra vida, esta parte de buscar a Dios por medio de la oración, quiere decir que no le damos ni siquiera el último lugar. Y debe de ser el primero. Cada uno de nosotros necesita un tiempo y un lugar especial todos los días para reunirnos con nuestro Padre, para escuchar su consejo de la palabra, para agradecerle y adorarlo y para compartir nuestras inquietudes. Cuando ignoramos ese tiempo diario, empezamos a depender de nosotros mismos y olvidamos que separados de Cristo nada podemos hacer. Sin Él no somos nada. Somos inválidos, estamos incapacitados. Esta práctica es vital en la vida de cualquier cristiano. Así que podemos ver que Moisés fue un hombre de oración y esto también lo llevó a ser lo que él fue. Sacar a los egipcios de Egipto no fue el reto más grande que Moisés enfrentó. El reto más grande que enfrentó Moisés fue sacar a Egipto de los hebreos. Los hebreos constantemente querían regresar a Egipto porque se quejaban, porque no tenían agua, porque no tenían la suficiente comida. Siempre vivieron de quejas. Qué tremendo, hermano. Fue necesario que muriera toda una generación para que la nueva generación no tuviera a Egipto en el corazón. La generación antigua había sido esclava durante tanto tiempo que había olvidado el significado de la libertad. Se habían acostumbrado tanto a las pequeñas ventajas de su esclavitud en Egipto que habían olvidado las grandes cosas que Dios había hecho por ellos y que les había prometido. Preferían sacrificar su preciosa libertad a cambio de abrigo, alimento y un mínimo nivel de seguridad. En sus mentes no cabía la idea de que habían sido destinados por Dios para ser un pueblo libre y grande, que sirviera al Señor en su propia tierra, como lo enseña Pablo en Romanos 6. Lo viejo debe de morir antes que podamos entrar a la nueva vida. En Romanos 6, Pablo lo dijo muy claro: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido,
a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Lo dice muy claro Pablo. Si sabemos que nuestro viejo hombre ha muerto, debemos de ir en dirección a Dios. Y a veces parece que queremos regresar, como el pueblo de Israel, regresar a nuestra vida pasada. Moisés sabía que había un problema más profundo que el simple hecho de la esclavitud de Israel en los egipcios. El pueblo de Israel era esclavo de sus propios apetitos. Lo único que los egipcios tenían que hacer era satisfacer esos deseos, y tenía a los hebreos bajo su control. Los israelitas tenían una mentalidad de esclavos, estaban dispuestos a sacrificar la libertad y la identidad a cambio de la seguridad. Escuchamos hablarlos por medio de la palabra de Dios. Éxodo 16, 3 al 3, y les decía: hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y vemos en Éxodo 17 al 3, también otra de las cosas que eran sus quejas. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? En Números 11, 4, del 6 al 4 también vemos: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comimos en Egipto, y de balde de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. También en Números 20, 4 al 54, ¿por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Bueno, pues podemos ver que cuán trágico resultado que el pueblo haya pensado que la esclavitud de Egipto era lo mejor. Ellos pensaron que era mejor regresar a Egipto, porque no tenían lo que querían. Y que la libertad de seguir al Señor a la tierra prometida era una miseria. Eso es lo que las Escrituras llama el engaño del pecado. En Hebreos 3:13, ellos pensaron que eran libres cuando en realidad estaban en una profunda esclavitud. Egipto había capturado totalmente sus pensamientos, de tal forma que los hebreos no sabían la diferencia entre la libertad y la esclavitud. Y entre tanto se hacían cada día más esclavos de sus propios apetitos. ¿Esto no se te hace conocido? ¿No a veces queremos mejor seguir la vida que teníamos? ¿No la disfrutábamos más? Esto tiene que ver con nuestro pecado. Si a veces te has sentido así, que quieres seguir viviendo la vida pasada, entonces te está pasando lo que le pasaba al pueblo de Israel. Querer seguir viviendo en esclavitud. Pablo lo dice muy claro, que hemos sido justificados. Ya no podemos vivir más en el pecado. Moisés tuvo que enseñarle a la nación de Israel lo que los padres deben enseñarle a sus hijos, y lo que los pastores deben enseñarle a sus congregaciones. Y esto se resume en esto, hermano. Que la obediencia en amor a las autoridades es el camino real al gozo.
si tú has creído que el Señor es tu máxima autoridad, entonces tú le le vas a obedecer. Pero si de repente crees que otras cosas son tu autoridad, han ganado terreno en tu vida, te estarás dando cuenta que estás obedeciendo a otras cuestiones en tu vida más que a Dios. En Hebreos 3 del 13 al 15, para terminar, dice esto: antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, que somos hechos participantes de Cristo, con tal que tengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Así que hemos sido libertados del pecado. No queramos volver nuevamente a esa vida, sino que nuestra vida debe ir en dirección a Dios para tener una vida de gozo, de esas buenas cosas que Dios quiere para ti. Amado hermano, esta es la clase que podemos ver en la vida de Moisés. Y Moisés nos dejó muy claro, fue un hombre que fue fiel a Dios, un hombre de un carácter manso, un hombre que agradó a Dios porque Dios se agradó de su vida y le habló cara a cara. Y por último, y muy importante, un hombre de oración. Que Dios te bendiga, hermano, y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque los testimonios de estos grandes hombres nos muestran que podemos llegar a ser esos hombres que a ti te agradan cuando nos acercamos a ti, cuando entendemos, Señor, que solamente cerca de ti es como puedes hacer esos grandes hombres, Señor. Gracias, Padre, porque Proverbio nos dejó claro que el principio de la sabiduría es el temor a ti, mi Dios. Y lo único que el hombre tiene que hacer es reconocerte en su vida. Gracias, Padre, y que este estudio sea de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.